¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Y cómo está su orden ahí? No levante la mano. ¿Cómo está su orden? Como dicen los venezolanos, a su orden. ¿Saben cómo está su orden en todas las áreas de su vida? ¿Ustedes sabían que el orden representa el equilibrio? El orden que nosotros debemos llevar, que debemos tener, representa el equilibrio. Yo quiero que usted vea esa imagen que está saliendo ahí en las pantallas. ¿Ustedes creen que para hacer eso es fácil? Se necesita tener orden, primeramente en su mente, para poder pasar esa cuerda. Yo quiero que por un momento usted vea esa imagen y piense en su vida. Todos decimos amar al Señor y vivir en el orden del Señor. Dios habla a nuestro corazón y nos enseña que debemos hacer las cosas que Él quiere, hacerlo como Él quiere. El orden representa equilibrio. Y yo le decía, o sea que cuando uno no está equilibrado, tiene que ir al psiquiatra o tiene que ir al psicólogo, o qué tiene que hacer. Pero el equilibrio tiene que ver con poner las cosas en orden. Y por eso nosotros venimos a congregarnos y por eso nosotros estamos en este lugar, para empezar a ordenar aquellas cosas que no sabíamos. Miren, cuando yo llego a los caminos de Dios, yo no sabía hacer muchas cosas. Muchos de aquí saben que yo no crecí con mi papá. Y al no crecer con un papá, yo no tengo un modelo. Entonces aprendo a hacer muchas cosas, pero las aprendo a hacer bien o mal porque yo no sé cómo es. Y entonces empiezo a hacer cosas fuera del orden, porque nadie me enseñó. Por eso es importante entender que los planes de Dios traen equilibrio a una vida. Cuando yo llego a conocer del Señor, empiezo a ordenar mi vida. La empiezo a ordenar en todas las áreas, en todas, absolutamente en todas. Porque yo creía que yo lo que hacía lo hacía bien, porque nadie me decía cómo hacerlo, o nunca tuve un modelo. Entonces eso quiere decir que siempre viví en desorden. Cuando empiezo a conocer de Dios y conociendo de Dios, aún creía que las cosas las estaba haciendo bien, estando dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no entendía que todas las cosas que Dios habla tienen un orden y tienen un porqué de ser. Aún muchas veces, cuando Dios ha hablado, yo he agachado mi oído o no he hecho lo que realmente Dios ha demandado. No sé si a usted le ha pasado lo mismo, pero cuando lo hacemos, lo que pasa es que nos salimos del orden de Dios y entonces no hay equilibrio para llevar la vida. Ese personaje que estaba ahí podía pasar al otro lado, pero necesitaba tener un equilibrio en su mente, y eso se llama orden. Se llama orden. Y usted ve la vida. Yo, ¿por qué traigo todas estas imágenes o por qué me gusta? Porque la vida es sencilla. A veces nosotros nos creemos tan espirituales que pensamos que todo es espiritual y nada es natural. Pero todo lo que es natural nos hace ver que hay un Dios poderoso y verdadero. Todo lo que pasa naturalmente nos hace ver que realmente hay un Dios grande y que Él quiere llevarnos a ese orden de cosas. Mire, cuando no hay equilibrio en sus finanzas, en sus sentimientos, en sus emociones, en su vida,
todo está en desorden y se sale del propósito de Dios. Entonces, si se sale del propósito de Dios, se sale del plan de Dios. Ahora, preguntémonos, ¿estamos dentro del plan de Dios? Muchos podríamos decir que sí, estamos dentro del plan de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos en el orden de Dios? Si no estamos dentro del orden de Dios, no tenemos equilibrio y por eso las cosas no salen, no como nosotros queremos, sino como Dios ha determinado. Porque somos nosotros quien coloca un alto para que las cosas salgan. Porque Dios quiere el orden y si entramos en el orden, las cosas van a pasar. Miren, hoy tenemos una iglesia que quiere ser bendecida, ¿sí o no? ¿Queremos ser bendecidos? Ok, entremos en el orden. Queremos ser bendecidos porque quieren ser bendecidos, amén. ¿Quieren entrar en el orden? Amén. ¿Por qué? Porque no nos gustan. Así me pasaba a mí cuando yo llegué al Evangelio. Después de hacer tantas cosas en desorden, venir a ponerle orden a todas las cosas es complicado. Es complicadísimo poner orden. Pero usted y yo, que hemos caminado con el Señor y que ya entendemos muchas cosas, nosotros tenemos que ser ejemplo, poder enseñar a otros, vivir una vida en equilibrio. En equilibrio. Miren, cuando uno empieza a caminar con el Señor, uno cree que todo va a venir del cielo y que todo cae del cielo y que le va a ir bien. Y ahora no, pero si yo ando con el Señor. Una vez, viendo que las cosas, que uno cree que todo viene de Dios, pareciera que Dios no tiene el control, pero Dios tiene el control. Miren, cuando nos salimos del propósito de Dios, salimos del plan de Dios. Necesitamos renunciar a todos los extremos que afectan el equilibrio de Dios. ¿Cuántos creen que todo proviene de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Dios necesita de nosotros para que su plan se cumpla? Siempre, siempre, en todo momento. No es esperar que las cosas sucedan. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan. ¿Sabían eso? Yo tengo que hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque suceden según su palabra. Por eso es que Él nos llama al orden. Por eso es que Él nos demanda entrar en el orden. Porque cuando entramos en el orden, no es que pasen las cosas cuando yo simplemente oro, sino cuando vivo. Por eso hacemos una declaración. Es para vivirlos. Es para vivirlos y entrar dentro de ese orden. A veces nosotros nos vamos a los extremos, que todo es espiritual o todo es natural. Y eso me pasaba a mí. Yo creía que dejando de hacer las cosas que como humano tenía que hacer, me iba a ir bien porque yo conocía a Jesús, porque yo creía. Y llegué a dejar de trabajar. Yo dejé de trabajar porque creía que ya con Dios pasaban todas las cosas y iban a pasar, porque yo tengo a Jesús y Él proveerá. Y Él proveerá. Y yo dejé de trabajar y entonces me dediqué al ministerio, me dediqué a muchas cosas y dejé de trabajar. Y cuando llegaban los recibos, yo, Señor, pues acá están los recibos. Señor, pero yo he hecho tu obra, yo he hecho las cosas, aquí están. Y yo creía que era así, porque me fui al extremo espiritual. Creía que así funcionaba. Pero entendí que Dios es un Dios de orden. Cuando leí una palabra que dice que el que no trabaje, que no coma. O sea, cuando ya, yo como así, entonces, claro, cuando yo leí esa palabra en la Biblia,
entendí que el Señor no me estaba demandando al ministerio a todas las cosas espirituales y entonces las cosas naturales, ¿qué? Nosotros no debemos ni irnos al extremo de lo espiritual ni al extremo de lo material. Tenemos que tener un ¿qué? Equilibrio, un equilibrio. Y solamente cuando entramos en el orden es cuando empezamos a tener ese equilibrio. No hay otra forma. No hay otra forma. Y hoy en día puedo decirles que Dios me ha enseñado no a trabajar. Uy, ¿cómo así? No a ser productivo, que es diferente. Es diferente. Trabajo siendo productivo. Trabajo siendo productivo. Y eso hace que la vida sea diferente y pueda entender que las bendiciones vienen de parte de Dios. Así funcionan las cosas de Dios. Mire, a veces creemos que el extremo espiritual, todas las bendiciones son espirituales y debemos rechazar lo material. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Esto sí vendrá de Dios? Uy, esto sí vendrá de Dios. Viene una bendición material, una bendición y usted, ¿será que eso sí es de Dios? Uy, no, pero es que es tan fácil. No, pero llegó, ¿será que sí? Y empezamos a dudar. Ya nos fuimos al otro extremo. Nos fuimos al otro extremo. Pero cuando usted tiene equilibrio, cuando usted entiende lo que Dios está haciendo, usted tiene discernimiento espiritual. A eso venimos a la iglesia, por eso nos congregamos, por eso buscamos su presencia todos los días, para tener discernimiento, para poder entender los tiempos, para poder entender su palabra. Es necesario poder quedarnos en el equilibrio de Dios, en ese equilibrio, ni allá ni acá. Cuando yo me convertí, recién estaba así, mi mamá llegaba allá donde yo vivía, porque yo me fui de la casa y estaba viviendo solo. Y entonces yo estaba viendo una película allá y estaban dando balín. ¿Sí saben qué es balín? Bueno, estaban dando bala. Entonces, y mi mamá llegó y no, pero ¿cómo ve eso? Mucha sangre. No, eso es malo, eso es del diablo. Y yo, sí, entonces yo, y constantemente llegaba allá. Y cuando me llamaba que iba a ir, yo no quería que fuera. ¿Por qué? Porque ella se fue al extremo. Nunca me explicaba, nunca me decía cómo debía ver las películas y por qué no debería verlas. Para todas esas cosas necesitamos el discernimiento, para hablarle a otras personas el por qué no. Usted le puede decir no, porque cuando usted se levanta de la silla, pues tiene que limpiarse de toda la sangre que cayó. Sí, porque hay unas películas que son tan sangrientas que no valen la pena verlas. Pero usted necesita tener el discernimiento de cómo hablarles, de cómo decirles, y no al otro extremo. No, pero eso es del diablo, eso yo, pero ¿cuál diablo? Pero si es un Sony, estoy viendo en pantalla gigante. Sí, no. O sea, yo tengo que llamar las cosas y no irme al extremo. Todas las cosas. Pero hay otras cosas que también, miren, el extremo material, esas son cosas espirituales que nosotros a veces no podemos entender y nos vamos allá. Pero tampoco nos podemos ir al extremo material. Todas las bendiciones, Señor, tú me has bendecido tanto, tú me has bendecido muchísimo. Quiero que escuche esto. El ser bendecido no quiere decir que seas aprobado. Ese es el otro extremo. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Pero ¿realmente usted ama al Señor sin condiciones? ¿Realmente usted le sirve al Señor como debe ser? No por tener muchas cosas usted es aprobado dentro del reino. Necesitamos tener el discernimiento para entender. ¿Y saben cómo yo lo podía ver cuando estudiaba esto? En Sansón. Sansón, a pesar de que falló tanto, siempre Dios lo respaldó, pero murió sin ojos.
fue bendecido, pero no fue aprobado. Por eso es que las cosas materiales no me pueden llevar al otro lado, al extremo. Usted puede decir, me está yendo bien, tengo un dinerito en el banco, mi familia está bien, tengo un ministerio, las cosas están bien, pero ¿usted está en el orden? Es mi pregunta. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Cuando yo entendí eso, que el ser bendecido no es ser aprobado, me tocó caer de rodillas. Porque antes pensaba que cuando venían todas las cosas y empezaba a ser bendecido, Señor, tú estás conmigo, nada me pasará, nada me faltará. Pero Dios me decía eso: no te confíes, porque las bendiciones no quieren decir que tú eres aprobado para mí. Por eso debemos tener un equilibrio del orden para ser aprobados por Dios. Esta es una iglesia que en sus 5 pilares está el orden. Y lo aplicamos aquí para vivirlo afuera, pero a veces ni lo aplicamos aquí. ¿Cómo lo vamos a vivir afuera? Es importante entender los dos extremos. A veces creemos que por tener todas las cosas materiales no es importante las cosas espirituales. ¿Dónde estás tú? ¿En lo muy espiritual o en lo muy material? Dios hoy quiere hablarnos del equilibrio. Del equilibrio. De que cuando Él hable, nosotros obedezcamos. De que cuando Él diga algo, nosotros no dudemos, sino lo hagamos. Porque Él quiere bendecirnos. ¿Cuánto lo creen? Miren, Dios quiere bendecir nuestra vida de una manera integral. ¿Usted está siendo bendecido de una manera integral? ¿En qué se puede ver? ¿En el gozo? ¿En la paz? ¿Sí? En esas cosas usted puede ver si usted está siendo bendecido. Porque usted puede tener dinero, usted puede tener salud, pero ¿dónde está tu paz? ¿Dónde está tu gozo? Y Dios nos está demandando a ser bendecidos integralmente. Dios quiere bendecirnos material e espiritualmente. ¿Cuántos creen eso? Yo le estaría dando un aplauso por eso que Dios quiere hacer. Miren lo que el Señor establece en su palabra a través de Marcos 10:28. Yo creo que usted le ponga mucha atención y vea muy bien lo que yo le voy a leer. Usted dirá, pero ¿cómo así que vea muy bien? Si lo que yo le voy a es hablar. Cuando usted escucha, sus ojos se abren. Cuando usted escucha, sus ojos se abren. Por eso es que leemos la palabra de Dios. Y cuando la leemos, automáticamente la dimensión cambia y podemos ver lo que Dios nos está diciendo. Es lo que dice. Ahí salen las pantallas. Marcos 10:28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió y dijo Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Y aquí está hablando de algo que es natural dentro de la vida. Y miren cómo el Señor habla y es lo que Él quiere hacer con nosotros.
quiere bendecirnos y darnos. Y dice el versículo 30, dice el Señor Jesús, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Miren una cosa, habla que si nosotros dejamos todo, Él nos dará 100 veces más. Y yo me ponía a pensar, o sea que si yo dejo a mi mamá, ¿me va a dar 100 veces, 100 mamás más? No, en serio, pues no es literal, pero así habla. Entonces también dice, el que deje esposa, uy, muchos dirán, dará 100 esposas más. ¿Sí? Esto no es literal, pero cuando Dios promete, ten cuidado porque vas a ser sorprendido como Dios va a bendecir. Miren, ¿cuántos creen que nosotros nos merecemos ser bendecidos? Ok, lo merecemos cuando entramos en el orden. No hay otra forma de merecer. No hay otra forma de merecer. Cuando usted estudia bien, cuando usted es buen empleado, cuando se merece tener un reconocimiento. Tú como cristiano o como hijo de Dios, ¿te mereces 100 veces más? Es mi pregunta, ¿te mereces 100 veces más? ¿Saben por qué no tenemos a veces las respuestas? Porque todavía no hemos entrado en el orden. Porque todavía nos cuesta dejar aquellas cosas que el Señor nos ha pedido. Nos cuesta realmente cumplir aún lo que nosotros mismos nos hemos comprometido a cumplir. ¿Y saben por qué les digo esto? ¿Qué día estaba viendo una serie que me tiene enganchado? Y no les voy a decir, porque si no se van al extremo, viste, si es bien. Entonces los dejo ahí. Y yo dije, vi el reloj y dije, en 15 minutos me levanto, voy a mirar, en 15 minutos. Y entonces seguí viéndola. Y llegaron los 15 minutos y estaban en lo mejor. Y yo miré la hora y ¿saben qué? ¿Saben qué hice? ¿Ustedes creen que qué hice? Ay, gracias por ese apoyo, ¿sí ven? Es que, ay, se quedó, gracias. ¿Ustedes qué dicen ahí? No, me quedé ahí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Y entonces, cuando yo me quedé ahí, me pasé como 10, 15 minutos más. Apagué y el Señor me confrontó. Si no soy capaz en pequeñas cosas, ¿cómo hacer grandes cosas para el reino? ¿En qué Dios te ha pedido que entres en el orden? ¿En qué? Solamente mira pequeñas cosas, no mires darle comida a los pobres, venir a diezmar, venir a ayudar a pasar la viejita. No, mira en qué cosas realmente tú has sido desobediente. Cuando yo apagué el televisor, o sea, no tenía cara para mirar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no me lo estaba demandando, yo me comprometí, que es más tenaz. ¿Saben por qué? Porque aunque yo no le haga caso a Dios, Dios me sigue amando. Pero tremendo que yo no pueda cumplir lo que yo me propongo. Y cada uno de nosotros ha propuesto algo en su corazón. Le ha dicho a su pareja, le ha dicho en su casa, ha dicho a otros que va a hacer algo y no lo ha hecho. ¿Qué orden es ese? ¿Qué equilibrio es ese? Señor, tú vas a bendecir 100 veces más. ¿Cómo levantar la mano y decirle, Señor, estoy listo para recibirlas? Cuando realmente no lo hemos hecho como Dios demanda. Miren,
sin importar cómo estás hoy, cómo Dios es tan bueno y Dios no nos pisotea, pero nos hace estremecer y nos confronta, y uno queda así, pero Dios es tan bueno que llega y dice: tranquilo, hijo, porque su amor es eterno, su amor es para siempre, y nos da una nueva oportunidad y nos levanta. Miren, sin importar cómo estás hoy, Dios quiere darte 100 veces más en este tiempo. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creí. Después de que apagué ese televisor, lo rompí. No, mentiras, lo apagué y confesé y le dije: Señor, gracias porque tú aún me sigues amando. Y es así. Pero esa confrontación que yo tuve no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. ¿Saben por qué? Porque eso es autoridad moral. Nadie más ve eso, solamente yo. Y eso es autoridad moral. Y eso es lo que hace cambiar la vida de otro. Porque eso es ejemplo, eso es espiritual. Es espiritual. Se puede hablar mucho, pero cuando usted imparte de lo que está viviendo, usted hace libre a más de uno. ¿Cuánto lo creen? Sin importar lo que hiciste ayer, miren eso, sin importar lo que hice yo ayer, Dios quiere darme la vida eterna, que es el regalo espiritual. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que tú tienes ahí, que estás conectado. Ese es el Dios que yo tengo. Porque hoy hay una oportunidad. Hoy Dios quiere llevarnos a ese equilibrio. Dios ya determinó lo que quiere darnos, ¿sí o no? Ahora tú debes determinar lo que quieres recibir. ¿Ustedes creen que yo me voy a volver a quedar ahí 15 minuticos más? No, porque lo que yo sentí, lo que yo viví, necesito impartir a otros y hablarles con autoridad moral de que no se debe hacer por esto y por esto. ¿Quién va a crecer? Ellos. Primero crezco yo. Y si crezco yo, puedo recibir 100 veces más de lo que Dios ha prometido para mi vida. ¿Saben? La prédica de hoy se llama: el límite lo pones tú. El límite lo pones tú. O te vas allá o te vas acá. O tienes un equilibrio bien especial. Yo quiero que tú veas este video y te sintonices con lo que Dios quiere decirte. Me encantaría ser recordado como uno de los mejores deportistas de la historia, como Mohamed Ali, Michael Jordan o como Pelé, pero también quiero que me recuerden como una persona agradable, relajada, amorosa, una persona que inspira a otras personas. Desde que empecé me entrenaba mucho, pero hubo un momento en el que decidí ser el mejor en todos los aspectos. Fue después de un campeonato que pensé que no iba a poder ganar. Y así fue. Di lo mejor de mí, pero quedé segundo. Mi entrenador me dijo todos los motivos por los cuales no había ganado. Y uno de esos motivos era que dudé de mí mismo. Entonces, en ese momento decidí que si realmente quería ser el mejor, debía esforzarme y dar todo de mí sin dudar ni por un instante. La gente me mira y piensa que es fácil lo que hago, y no lo es. Es difícil. Trabajo al máximo por aquello que quiero.
Mi camino no ha sido sencillo. He tenido altibajos, he sufrido lesiones, falta de motivación. Y sin embargo, mi personalidad siempre se ha mantenido igual. Me gusta sonreír. Soy optimista. Estoy seguro de que con esfuerzo y disciplina uno consigue lo que quiere. Yo entrené 4 años para correr solo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Aunque cuando eres joven, solo piensas en divertirte, no te preocupas por el futuro. Pero después de un tiempo, ves lo que puedes conseguir con un poco de disciplina. Te das cuenta de lo que puedes hacer, te das cuenta hasta dónde puedes llegar con disciplina. Así que lo debes hacer si quieres ser grande. Esto es lo que hago para vivir. Esto es lo que me gusta. Amo competir, pero odio el entrenamiento. Sin embargo, lo tolero, porque lo de entrenar es pasajero, pero mi legado será eterno. Así que cuando compito me concentro en lo que quiero. Ser una leyenda, y no hay nada que me pueda detener. El miedo al fracaso es una gran inspiración, porque es ese miedo el que te impulsa a superarte, a no quedarte en el camino. Y trabajé duro todos estos años porque entendía el significado de ser joven. Trabajé duro porque cuando me retire, lo haré para siempre. Volver a competir una vez lo abandonas es muy complicado. En el deporte y en la vida, entrenar y llevarte al límite es para cuando estamos jóvenes. Así que trabaja mientras aún eres joven, mientras tu cuerpo aún te responde como quisieras. Porque cuando te haces mayor, tienes que sacrificarte más. Llevarte al límite, tu cuerpo ya no lo tolera, ya no es lo mismo. Por ello es que trabajé tan duro estos años, para retirarme lo más antes posible y con un legado que nadie pueda superar de la noche a la mañana. Para disfrutar de la vida sin tener que esforzarme más, acostarme tarde, relajarme, ser yo, sentirme humano. Así que no pienses en los límites, entiende que tu momento es ahora, estás en tu mejor momento. Comienza ya. No te puedes poner ningún límite, no hay nada imposible. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Muchos dirán, pero ahí que le está hablando a los jóvenes. Aquí hay corazones jóvenes, porque la palabra dice que mientras nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro hombre interior se va vivificando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un hombre, no sé si él cree en Dios, no lo sé, pero él se ha propuesto cosas y las logró. ¿Cuántas cosas nosotros nos hemos propuesto? Y por los límites no lo hemos logrado, por los argumentos. Y hay muchos argumentos que te han limitado. La falta de perdón, la falta de organización. Y sí hemos puesto límites. Se entrenó 4 años para correr 9 segundos y ser el mejor del mundo. Nosotros conocemos a un Dios eterno, un Dios poderoso, que puede hacer todo así. Pero nosotros necesitamos estar en el orden, en el equilibrio, en ese equilibrio que demanda la palabra de Dios. No hay otra forma de hacerlo, sino entrando en el orden. Miren, iglesia, no hay más, es porque nosotros mismos nos hemos limitado.
no hay más en casa, no hay más en el trabajo, no hay más en el lugar donde usted se esté moviendo, es porque usted se ha limitado, porque usted ha puesto límites. Porque cuántas cosas Dios no nos ha demandado, y al no hacerlas ya estamos limitados. Ya hemos limitado el poder de Dios, porque Él sí quiere bendecirnos, Él sí quiere hacerlo, pero ha sido de nosotros, por no renovar la mente, por no cambiar las actitudes, por no dejar de ser como veníamos siendo. Por eso no hay más. No es por las circunstancias, es por nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Al pastor le gusta mucho una palabra que está en Romanos 12, 1 y 2. Y yo te invito a que tú la leas, que tú te la aprendas y renueves tu mente. Porque ahí dice que para que comprobéis. No es para que le cuenten, sino para que cada uno de nosotros compruebe cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que nos demanda el Señor. Personas con un talento tan extraordinario, pero no sé si tienen de Dios. Personas tan extraordinarias como cada uno de ustedes, como los que están conectados ahí, y con Dios, y nos limitamos. ¿Es lo que quieres? ¿Quieres seguir viviendo como estás viviendo? ¿Quieres ser y que te reconozcan? ¿Qué te gustaría que pusieran en tu ataúd? Allá, en una frase. ¿Qué frase? ¿O solamente tu nombre? O una frase que dijera alguien que impactó una nación, alguien que impactó a los jóvenes, alguien que impactó con su forma de vivir. Eso es un legado. Él dejó un legado. Jesús nos dejó un legado. Y la palabra dice que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros podemos hacer. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que quieres dejar? Y no importa la edad que tengas, sino a quien tienes. Y aquí tenemos a Jesús, al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Miren esta frase, miren esta frase. Dice, mírenla bien. Ahora, ok. Miren esta frase. Tu límite para recibir está determinado por tu límite, ¿para qué? Para dar. Pastor Ever Arevalo. ¿Cuánto estamos listos para dar? Y tiene que ver con la palabra de Marcos 10. ¿Cuántos estamos listos? Él está demandando, Él está diciendo, bueno, Él dice, síganme, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero aquí él le hace el recuento, porque Pedro como siempre preguntó, bueno, ¿y qué hay? ¿Y qué le van a dar al que deje todo eso? Y el Señor les dice, 100 veces más, 100 veces más. ¿Qué tan dispuesto estás tú para dar? Eso solamente lo puedes. Mire, el hombre como el árbol se conocen por sus frutos. No hay otra forma. Usted puede tener muchas cosas y no será aprobado. Que eso no le diga que están haciendo bien las cosas. Solamente entrar en el orden es lo que nos determina que nosotros realmente hagamos lo que Dios quiere. Y Dios dice, miren, aborrecer significa rechazar todo lo que te impide hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando usted está dispuesto a dar,
Usted no le importa nada más. No le importa ni el de allá ni el de acá. Usted está listo. Por eso el Señor usó y dice que si aborrecemos, ¿qué quería decir? No es que lo odiemos, sino que nos neguemos a eso para dar lo mejor para Dios. De la única forma que estamos listos para recibir es cuando estamos listos para dar. No hay otra forma. Muchas veces nosotros lo que hacemos es levantar las manos para recibir, ¿sí o no? Y eso nos gusta. Pero cuando nos demandan dar, nos cuesta. Y es el momento en el que Dios nos está llevando a ser confrontados. Mire, el límite lo colocas tú cuando realmente deseas agradarle a las personas y no a Dios. Eso es poner límite. Eso es poner límite. En un trabajo, usted sabe que si usted dice la verdad, lo pueden echar. Pero usted se niega y dice mentiras por agradar a una persona, por agradarse a sí mismo, y deja de hacer lo que realmente debe hacer para Dios. Ya no más. Miren, cuando tú decides agradar una cosa, necesariamente debes aborrecer la otra. En esta mañana tú tienes que decidir qué quieres hacer, porque el límite lo pones tú. O sea, no hay nadie más. Señor, ¿por qué no me has bendecido? Señor, ¿por qué no he recibido? Porque tienes limitaciones, porque tú los has puesto. Si decides agradar a Dios, tienes que aborrecer lo que te aleja de Dios. ¿Qué te aleja de Dios? Tú sabes qué te aleja de Dios. Miren, esta cosa del televisor habló a mi vida. Nadie más me estaba viendo. Yo que se los estoy compartiendo, pero eso me confrontó. Tú sabes qué te aleja de Dios. Tus sentimientos, tus emociones, el dinero, tu apariencia. ¿Qué te aleja de Dios? Hoy debes estar dispuesto a dar. Si decides agradar a las personas, vas a tener que aborrecer lo que Dios tiene para darte. Tú decides a quién quieres agradar. Ten equilibrio mientras crees en lo espiritual, porque si tú crees en lo espiritual teniendo equilibrio, Dios te va a bendecir en lo material. Pero esa es la medida. Si yo tengo equilibrio en lo espiritual, Dios me va a bendecir en lo material. Por eso es que nosotros nos ocupamos lo que es de Dios, que Él se ocupa lo de nosotros. Esa es la promesa y tenemos que vivirla de esa forma. Mientras agradas a Dios, debes creer en lo espiritual. Debes creer en lo espiritual. Cree siempre que estás haciendo lo que Dios te demandó. Si tú entiendes la palabra de Dios, si tú recibes la palabra de Dios, tú vas a creer que estás obedeciendo a Dios. Y Dios automáticamente y en su proceso nos va a bendecir en todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. El límite de Dios es 100 veces más. El límite de Dios, según esta palabra. Pero si tú ves todo, Dios no tiene límite. Pero esta palabra nos lo lleva aquí para decir, si tú dejas una, recibes 100. Entonces la mente ya lo acepta. Porque si te dijera, si tú dejas una, todo te daría. Como que la mente no encuentra un número para hacerse una idea.
Pero Dios no tiene límite. ¿Cuántos se han ido al mar? María Paula se la pasa en el mar. Entonces, cuando uno llega y se para ahí en la orilla, en la playa, y usted mira allá, ¿usted alcanza a ver al otro lado? No, porque eso es como un espejismo, el agua se mueve así, usted no alcanza a ver. Imagínese la inmensidad de lo que Dios tiene para nosotros. Imagínese, y solamente nos pide una. Nos pide solo una. Esta palabra dice 100 para que su mente entienda que hay una cantidad gigante a entregar solamente una. Entonces es mucho más entendible. El límite lo pones tú. Te voy a dar 3 decisiones para cerrar esta palabra con poder, para que desde hoy tú ya no tengas más limitaciones, tú ya no limites más a Dios. ¿Saben qué? Cuando nosotros no obedecemos, limitamos el poder de Dios. El poder de Dios está en nosotros. Pero cuando no obedecemos, limitamos su poder. Ya no depende de Dios, iglesia. Ya no depende de Dios, porque Él ya nos dejó todo para ser bendecidos. Lo único que nosotros necesitamos es entender lo que su palabra dice. 3 decisiones para llevar tu límite a un nuevo nivel y recibir 100 veces más. La primera, aprende a decir no a las personas para que le puedas decir sí a Dios. Menos mal no hay jóvenes. Ay, entonces yo no tengo que hacerle caso a mi mamá. Le voy a decir no. No, eso no quiere decir. Quiere decir que las cosas que no están dentro del propósito de Dios, con esas no voy. Eso es lo que la palabra quiere decir para recibir 100 veces más. Por eso es importante darle la importancia a la palabra, muchachos. Iglesia, porque si no le damos la importancia a lo que es la palabra, jamás vamos a decidir y entender lo que Dios quiere. Segunda razón, cuando Dios te pida, ¿a cuántos Dios les ha pedido? Yo quiero que levanten su mano. ¿A cuántos Dios les ha pedido? ¿A los otros no? A ver, quiero ver sus manos levantadas. Ok. Ahora, ¿cuántos les han dado? Ok. Esa es la diferencia. Yo quiero que usted vea la diferencia. ¿Sí ven? Y aquí no es, ay, no, yo no la voy a levantar. No, usted sabe, usted es consciente. Usted es consciente de que no lo ha hecho. Cuando Dios te pida, dale. Y tenemos que estar listos para dar. Miren, y darle es sin dudar, sin consultar. ¿Cuántos han consultado cuando Dios les ha pedido algo? Lo hemos hecho y ya no le damos. Ya no le damos. Porque la persona que le consultamos nos hizo ver algo del diablo, no mentiras. Nos hizo ver algo de verdad nos hizo ver algo que no venía de Dios. Consultamos mal. Y si consultas, pierdes. Ya de una, Dios nos pidió, démosle al Señor. Y tercera, enfócate en lo que Dios te está pidiendo. Enfocadito. ¿Cuántos han tomado fotos aquí? Todos han tomado, todos tienen celular y han tomado fotos, ¿cierto? Cuando ustedes no enfocan bien, ¿cómo queda esa foto? Borrosa, mal, fea. Eso es enfocarse para que salga perfecto. Enfócate en lo que Dios te está pidiendo. Y si tú te enfocas en lo que Dios te está pidiendo, 100 veces más recibirás de lo que Dios te está pidiendo.
Es tiempo de creerle a Dios por mucho más. ¿Cuánto lo creen?